Este es el informe de Benjamin Fulford del 26 de enero de 2026. Así que sin más, comenzamos. Algo fundamental ocurrió en la geopolítica la semana pasada y se están produciendo acontecimientos extraordinarios. El falso Donald Trump que apareció en Davos está al borde del derrocamiento, mientras estallan manifestaciones enormes contra su gobierno en más de 70 ciudades. Ahora el verdadero Trump ha sido descubierto en una base secreta en Rusia, donde según fuentes de la Fuerza Espacial de Estados Unidos está preparando una contraofensiva. Esto ocurre simultáneamente con la reunión de emergencia del general Dan Cain, que convoca a todos los generales de alto rango del hemisferio occidental. También presenciamos la declaración formal de guerra de Canadá a los Estados Unidos de América, controlados por los Rockefeller. En la Unión Europea, los agricultores enojados han arrebatado eficazmente el poder a Ursula von der Leyen y sus compinches. Mientras tanto, en China, según fuentes de sociedades secretas asiáticas, el general de mayor rango y segundo al mando del país ha sido arrestado por traición. Actualmente se está llevando a cabo una purga a gran escala. Mientras tanto, el precio del oro se ha disparado a más de $5.000 la onza, mientras todo el mundo intenta escapar del sistema financiero. Necesitamos estar preparados para lo que sucederá esta semana. Occidente está sumido en el caos. La administración de Trump está descontrolada. Nadie parece entender qué está pasando. Se espera un anuncio muy importante el viernes. Así describió la situación un alto oficial militar estadounidense. El jefe de inteligencia británico coincide, afirmando: el orden geopolítico se encuentra en un limbo y necesita ser controlado y devuelto al sentido común. Basta de fachadas, todos deben comportarse con calma, dignidad y razón. Están completamente fuera de control, pero al igual que el Imperio Romano, terminó cuando terminó. Comencemos explicando por qué el primer ministro canadiense, Mark Carney, recibió una ovación de pie en Davos, mientras que el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, fue abucheado. Analizaremos esto con más detalle más adelante, pero en resumen, Carney afirmó que el centro de Estados Unidos estaba cansado de la presión estadounidense, mientras que Lutnick declaró América primero. Esta fue una rebelión occidental contra las corporaciones estadounidenses, no contra el pueblo estadounidense. Más importante aún, se desató una revuelta generalizada contra el culto satánico asirio, liderado por las familias Rockefeller. Los Rockefeller se escudaron en empleados contratados, como el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, o usaron nombres ficticios como Clinton, Obama, Podesta, Hans, Zuckerberg, etc. Durante más de un siglo, los Rockefeller han estado suprimiendo tecnología y enviando gente al otro barrio sistemáticamente. Por ejemplo, antes de que se apoderaran de la medicina occidental, el cáncer no existía. Ahora afecta a 1 de cada 2 personas. Lo que le ocurrió a Scott Adams, famoso por Dilbert, es un ejemplo típico de mandar gente al otro barrio a tutiplén. Primero, meten porquería, añaden más porquería deliberadamente a los alimentos, cosméticos, elixires milagrosos, etc. Y cuando se diagnostica un cáncer, se les somete a radioterapia de acción lenta. Finalmente, cuando los clientes se quedan sin dinero, los engañan para que gasten sus últimos ahorros en un medicamento experimental que nunca funciona. Luego se van al otro barrio. El cáncer tiene un problema. Para sobrevivir, el parásito necesita glucosa y glutamina. Aquí es donde entran en juego los antiparasitarios como fenbendazol. El cáncer no puede salir adelante sin el azúcar glucosa o el aminoácido glutamina, que son el combustible para la fermentación. ¿Por qué un producto antiparasitario es eficaz para eliminar células cancerosas? Porque los parásitos y las células cancerosas utilizan una vía metabólica común, la vía glutaminolítica. El profesor Thomas Seyfried del Boston College cree que el cáncer no puede ser una enfermedad genética y señala que toda la industria está saturada de tratamientos cada vez peores. Afirma que lo que los médicos aprenden sobre el cáncer es completamente erróneo. Desafortunadamente, las facultades de medicina aún no entienden esto y a muchos oncólogos y médicos nunca se les ha enseñado que el cáncer es una enfermedad metabólica.
La red legal se está estrechando en torno a los Rockefeller y otros grupos similares desde diversos ángulos. El último ejemplo, el abogado de Sacramento, Rick Haffer, ha presentado una de las demandas más importantes en la historia médica moderna. Los demandantes acusan a la AAP de actuar como coordinadora central de una operación que involucra a compañías farmas, todas las que conocemos. El supuesto propósito, promover, aprovechar y proteger un calendario de elixires milagrosos para los pequeños, en constante expansión mediante el engaño sistemático, la desinformación y la supresión de la investigación científica independiente. Ahora veamos lo que los Rockefeller le hicieron a Canadá y por qué la ruptura de Carney con ellos es tan importante. De 1938 a 1972, Canadá financió la Segunda Guerra Mundial, construyó la carretera transcanadiense, financió la educación, etc., libre de deudas e impuestos, utilizando fondos públicos respaldados por oro y plata. Luego, los Rockefeller chantajearon al primer ministro Pierre Trudeau, exigiéndole que cediera el control del Banco de Canadá tras firmarlo haciendo cosas malas que suelen hacer esta gente. Como resultado, los canadienses se encontraron en el mismo sistema babilónico de sometimiento por deudas al que están sometidos los estadounidenses. Cuando Carney anunció que dejaría de enviar petróleo y gas a Estados Unidos y comenzaría a enviarlo a Asia, quiso decir que dejaría de entregárselo a los Rockefeller. Como informa Rebel News, la Fundación Rockefeller y el Fondo de los Hermanos Rockefeller fueron los principales artífices de la llamada campaña de las arenas bituminosas, una iniciativa coordinada destinada específicamente a aislar el petróleo canadiense, bloquear oleoductos e impedir que la energía canadiense entrara en los mercados globales. Reconociendo el peligro de esta amenaza, los Rockefeller hicieron que su falso Trump emitiera algo equivalente a una declaración de guerra. Si Canadá llega a un acuerdo con China, todos los bienes y productos canadienses que ingresen a Estados Unidos estarán sujetos inmediatamente a un arancel del 100%. Gracias por su atención. El tuit de Trump advirtió que Canadá no debería convertirse en un puerto de desembarco para China y advirtió sobre las consecuencias negativas para las empresas y el estilo de vida canadienses. En Europa, los Rockefeller destruyeron la economía alemana al volar el gasoducto Nord Stream, obligando a los alemanes a comprar energía costosa controlada por los Rockefeller. Todo formaba parte del intento desesperado de los Rockefeller por evitar la quiebra de su imperio corporativo de la lista Fortune 500 y sus negocios estadounidenses. El importantísimo anuncio del viernes se producirá el último día del año fiscal de la corporación estadounidense y casi con toda seguridad implicaría la declaración de quiebra. La situación en los mercados del oro y la plata indica claramente que algo anda mal. El precio del oro ha superado los $5.000 por onza. Ahora fuentes del Mossad afirman que para que el oro sea suficiente para respaldar los dólares en circulación, el precio debe alcanzar los $100.000 por onza. Además, existen informes de importantes bancos que bloquean las transferencias bancarias a comerciantes de oro y plata, alegando riesgos de fraude. El problema es que se trata de restricciones generales, no de cheques individuales. La gente intenta convertir su propio dinero en activos físicos, pero se les niega. La familia Rockefeller se declarará en quiebra porque no tiene suficiente oro para seguir adelante. La fecha límite de pago es el 31 de enero, y ahora la inteligencia británica nos informa que los chinos están liquidando masivamente sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense. Si los Rockefeller y otros pierden su imprenta de dólares, perderán todo. Para comprender la desesperación y el peligro de estas personas, es necesario comprender la horrible naturaleza de lo que han hecho. Según la inteligencia militar japonesa y otras fuentes, los Rockefeller y otros líderes de Mao Zedong tomaron a aproximadamente 1 millón de personas de todo el mundo y los transportaron a bases en la Antártida. Estas personas eran utilizados como trabajadores gratuitos para experimentos, carne, alimentación y sus rituales habituales. Si alguna vez se descubre lo que hicieron en esta zona sin ley de la Antártida, no tendrán dónde esconderse. Una parte significativa de la población ya es consciente de la verdadera maldad de los líderes occidentales. El falso Donald Trump, utilizado por los Rockefeller y otros, habló de cancelar las elecciones e instaurar una dictadura porque sus asesores saben lo que sucederá. Utilizar matones de Lice entrenados por Israel para enviar al otro barrio a estadounidenses en su intento de aferrarse al poder tras la bancarrota mediante la creación de una Gestapo estadounidense. La situación en Minnesota demuestra que esto está conduciendo a un conflicto civil. Entendemos que las provocaciones iniciales contra el ICE fueron claramente orquestadas por un grupo corrupto.
Estas son las mismas personas que están detrás de las protestas organizadas por Soros en apoyo a George Floyd. También es evidente que se está llevando a cabo una importante investigación por lavado de dinero en Minnesota. Pero las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, que incluyeron pegar fogonazos y arrestar a ciudadanos estadounidenses sin orden judicial, llevaron la situación a un nuevo nivel. Los agentes federales involucrados en los fogonazos mortales en Minnesota podrían enfrentar cargos de asesinato bajo las leyes estatales y federales. La víctima, un enfermero titulado que actuaba bajo la ley de Minnesota sobre el deber de cuidado, era socorrista y se fue al otro barrio al cometer un delito, declaró Gordon Duff, alto funcionario de inteligencia estadounidense. El comandante de la patrulla fronteriza, Greg Bovino, presenta Mick End, reportero. ¿Habrá alguna deportación antes de que salgas de Minnesota? Hay varios. Se llaman todos. Ciudadano estadounidense. ¿Tiene un poder notarial? Quiero verlo. Él dice, tengo un poder notarial, pero no te lo voy a mostrar. Ciudadano, ¿por qué no? Porque no eres nadie. Los agentes federales son libres. Somos la prensa. Agente, ¿ustedes son la prensa? Entonces tienen fotos de ellos cortando neumáticos, ¿verdad? Los estamos avisando a todos. Si se portan mal, los arrestaremos. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, declaró en una conferencia de prensa tras lo de Renee Good, ciudadana estadounidense de 37 años, que la versión de los hechos de la administración Trump la culpaba a Good. Era absurda. Añadió, el ICE, lárgate de Minneapolis. Y luego publicó un artículo de opinión en el New York Times titulado Trump te está mintiendo. Esta semana apareció un memorando del ICE, escrito en mayo, que parece mostrar que un alto funcionario del ICE ordenó a los agentes ingresar a la casa de un hombre para arrestarlo sin una orden judicial, una clara violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Como era de esperar, cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos intentó decirle a los agentes de policía de la ciudad que se mantuvieran alejados después de los fogonazos del sábado por la mañana, el jefe de policía Brian O'Hara se negó e informó al Minnesota Star Tribune. La Guardia Nacional de Minnesota ha sido desplegada y si comienza a luchar contra los agentes federales, estallará un conflicto civil en toda regla. Además, justo cuando este informe estaba a punto de publicarse, el ardor revolucionario que comenzó en Minnesota se ha extendido por todo el país. La representante Melanie Stanbury habló en nombre de muchos cuando dijo el jueves en la Cámara de Representantes: el pueblo estadounidense necesita el caso Epstein, no Groenlandia. El falso Trump de los Rockefeller también está siendo atacado por otras familias vinculadas a la Reserva Federal, como la familia Morgan. Trump ha presentado una demanda de $5.000 millones contra JP Morgan Chase y su director ejecutivo Jamie Dimon el jueves, acusando a la institución financiera de descartarlo por motivos políticos. Canadá también se prepara para un conflicto con Estados Unidos. Según el Globe and Mail, uno de los periódicos más leídos de Canadá, las Fuerzas Armadas canadienses han simulado una hipotética invasión militar estadounidense a Canadá y la posible respuesta del país, que incluiría tácticas similares a las empleadas contra Rusia y posteriormente contra las fuerzas lideradas por Estados Unidos en Afganistán, según declararon dos altos funcionarios del gobierno. Esta es la primera vez desde el siglo XIX que Canadá se prepara para un conflicto con Estados Unidos, lo que significa que uno de los países fundadores de la OTAN se prepara para un ataque de otro país fundador de la OTAN. Fuentes del gobierno mexicano afirman que México peleará contra Estados Unidos al mismo tiempo que Canadá. Eso explica por qué el general Dan Cain, jefe del Estado Mayor Conjunto, convocó la primera reunión completa de la historia de los 34 líderes militares del hemisferio occidental el 11 de febrero. Que yo sepa, nunca se había celebrado una reunión así. Esto bien podría ser el anuncio de la creación de los Estados Unidos de América. Además, encaja con la nueva doctrina del Pentágono, que afirma que ya no es el policía del mundo, sino que se centra en proteger el hemisferio occidental. Aquí es donde el verdadero comandante jefe y presidente Trump puede entrar en acción. Estamos intentando enviar a un miembro de la Alianza de los Sombreros Blancos a Rusia para confirmar que el verdadero Trump está allí e informará sobre lo que está sucediendo. En cualquier caso, veamos el debate sobre qué tipo de gobierno debería gobernar Estados Unidos. En Davos, el primer ministro canadiense Mark Carney, en un discurso repetido por la mayoría de los demás líderes europeos, desde Macron hasta Keir Starmer y Friedrich Merz de Alemania, dijo lo siguiente: las potencias intermedias deben actuar juntas, porque si no nos sentamos a la mesa de negociaciones, acabaremos en el menú. Cuando negociamos solo bilateralmente con la potencia hegemónica, negociamos desde una posición de debilidad.
Si lees el discurso queda claro que Carney no se doblegará ante China, Estados Unidos ni nadie más. Para ello, Canadá forjará alianzas con países como Japón, Alemania e India para impedir que los abusadores logren sus objetivos. Recibió una inusual ovación de pie. Sin embargo, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Lutnick, fue abuchado cuando dijo: "No venimos a Davos a preservar el status quo, lo enfrentaremos de frente. Durante demasiado tiempo el destino de la economía global ha estado determinado por un establishment internacional que ha arrebatado el poder económico de Estados Unidos al resto del mundo. Algunos de nuestros antiguos líderes creyeron en la mentira de la necesidad de que venga gente de fuera, la ausencia de fronteras y la idea de que nuestros intereses nacionales debían subordinarse a la reducción de costos laborales globales en beneficio del bien común. Esta estrategia ha fracasado para Estados Unidos, aplastando a los trabajadores estadounidenses y desgarrando a gran parte del resto del mundo. Ha destruido industrias, debilitado las cadenas de suministro y dejado atrás a los trabajadores de la mayoría de los países occidentales. Estamos aquí en Davos para dejarlo meridianamente claro. Con el presidente Trump, el capitalismo tiene un nuevo sheriff. Muchos lectores en Estados Unidos podrían estar de acuerdo con su afirmación de que los globalistas estaban socavando la base industrial estadounidense. Esto es falso. El problema es que la desindustrialización en Estados Unidos se produjo porque sus gobernantes oligárquicos creían que los estadounidenses no necesitaban trabajar. Creían que el resto del mundo simplemente debía pagarles tributo en forma de petrodólares. Esto llevó a que la comida rápida se convirtiera en la versión estadounidense del pan y circo de Roma. En última instancia, la falta de una base económica destruyó al Imperio romano, al igual que el Imperio estadounidense. La actual falta de poder militar significa que otros países buscarán vengarse del falso régimen de Trump. El embajador de Irán en Moscú, Qasem Jalali, dijo que Trump hizo declaraciones provocativas, envió señales políticas y realizó amenazas públicas, incitando así a la violencia, apoyando a grupos terroristas, fomentando la inestabilidad social e intentando convertir manifestaciones pacíficas en disturbios violentos. El ayatolá Seyed Ali Khamenei dijo que Irán considera al presidente estadounidense como el principal culpable de la gente que se ha ido al otro barrio y la destrucción cometidos por elementos extranjeros durante los recientes disturbios. El presidente de Estados Unidos es responsable de la gente que se ha ido al otro barrio, lesiones y acusaciones falsas contra el pueblo iraní, dijo el líder, calificando a Trump de delincuente. Aquí está el caos que siguió al último ataque en Irán. 305 ambulancias y autobuses, 24 gasolineras, 700 tiendas, 300 casas particulares, 750 bancos, 414 edificios gubernamentales, 749 comisarías de policía, 120 centros básicos, 200 escuelas, 350 mezquitas, 15 bibliotecas, 2 iglesias armenias, 253 estaciones de autobuses, 600 cajeros automáticos, 800 vehículos privados. Número total de gente que se ha ido al otro barrio, 3.117. Civiles y fuerzas de seguridad, 2.427. Y terroristas, 690. Ahora los iraníes pueden demostrarlo en los tribunales. Todas las fuerzas especiales estadounidenses desplegadas en Irán fueron capturadas porque los rusos les proporcionaron la tecnología para rastrear sus teléfonos satelitales Starlink. Ahora parece que el ejército estadounidense está siendo coaccionado para entregar a terroristas del ISIS a Irán como parte de un intercambio de rehenes. El Comando Central de Estados Unidos, el CENTCOM, anunció en un comunicado el 21 de enero que había iniciado una operación para trasladar a estos del ISIS desde Siria a instalaciones controladas por el gobierno iraquí. La operación de traslado comenzó con el traslado exitoso de 150 retenidos en un campo de detención en Hasakak, Siria, a un lugar seguro en Irak. Finalmente, hasta 7.000 de estos señores podrían ser transferidos desde Siria a instalaciones controladas por Irak, según el comunicado. Si aún no lo sabes, ISIS significa Servicio Secreto de Inteligencia Israelí. Todavía hay agentes de los malos operando en el Reino Unido, intentando salvar la situación provocando un conflicto a gran escala, como sugiere esta noticia de TASS. Las autoridades británicas recurrieron a acciones peligrosas y violentas al participar en la detención de los petroleros rusos, declaró el embajador ruso en Londres, Andrei Kelin, al canal de televisión Rosilla 24. Este es un acto de vandalismo muy peligroso. Ha comenzado y obviamente continuará, señaló el diplomático. En este caso particular, la detención del petróleo por parte de los franceses se llevó a cabo con la participación de buques de reconocimiento británicos. Un alto oficial de inteligencia militar estadounidense dijo: Rusia podría verse obligada a usar sus misiles hipersónicos contra algunas ciudades europeas. No se usarán misiles con ojivas nucleares.
No es necesario. Se negó a especificar a qué ciudades se refería, pero Bruselas y posiblemente Londres son candidatas claras. La misma fuente afirma: Israel será destruido si Irán es atacado. Rusia apoya a Irán. Parece que los días de Israel están definitivamente contados. Lo mismo aplica a la Unión Europea. Cuando el Parlamento Europeo adoptó el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, al que se opusieron los agricultores, estos tomaron el Parlamento Europeo como rehén y lo obligaron a solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronunciara sobre la legalidad del acuerdo, retrasando así su ratificación. En otras palabras, los agricultores protagonizaron una revolución exitosa contra la satánica comunista Unión Europea. Además, Europa Central abandonó efectivamente la Unión Europea y restableció el imperio austrohúngaro. La iniciativa de los tres mares reúne a Austria, Bulgaria, Croacia, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y la República Checa. Su objetivo es reformar la mancomunidad polaco-lituana medieval o el proyecto Intersea del mariscal Józef Pilsudski, la creación de una federación entre Alemania y Rusia. Mientras Occidente se desmorona, he aquí un ejemplo de África que demuestra los cambios positivos que se producirán en todo el mundo, incluido Occidente, tras el fin del régimen de los malos. En apenas 2 años de gobierno del presidente Ibrahima Traoré en Burkina Faso, el PIB del país creció un 21% a 22,1 mil millones de dólares desde aproximadamente 18,8 mil millones de dólares. Rechazó los préstamos del FMI y del Banco Mundial, diciendo: África no necesita al Banco Mundial, al FMI, a Europa ni a América. Recortó los salarios de los ministros y miembros del Parlamento un 30% y aumentó los salarios de los funcionarios públicos en un 50%. Pagó íntegramente las deudas internas de Burkina Faso. Abrió las 2 primeras plantas procesadoras de tomates del país. En 2023 abrió una moderna mina de oro para aumentar la capacidad local de procesamiento de oro. Detuvo la exportación de oro en bruto de Burkina Faso a Europa. Construyó la segunda planta procesadora de algodón en Burkina Faso. Antes solo había una en el país. Fundió el primer centro nacional del país para apoyar el procesamiento artesanal del algodón para ayudar a los pequeños productores de algodón. Prohibió el uso de pelucas y túnicas británicas en los tribunales y las sustituyó por los tradicionales trajes burkini. Apoyó la agricultura proporcionando a los agricultores y a las comunidades rurales más de 400 tractores, 239 cultivadores, 710 motobombas y 714 motocicletas. Proporcionó semillas mejoradas y materiales agrícolas necesarios para aumentar el rendimiento de los cultivos. La producción de tomate aumentó de 315.000 toneladas en 2022 a 360.000 toneladas en 2024. La producción de mijo aumentó de 907.000 toneladas en 2022 a 1,1 millones de toneladas en 2024. La producción de arroz aumentó de 280.000 toneladas en 2022 a 326.000 toneladas en 2024. Prohibió las operaciones militares francesas en el territorio de Burkina Faso. Prohibió a los medios de comunicación franceses operar en Burkina Faso. Expulsó a las tropas francesas del país. Su administración participa activamente en la construcción de nuevas carreteras, la ampliación de las existentes y la modernización de caminos no pavimentados sustituyéndolos por asfalto. La construcción del nuevo aeropuerto Ouagadougou-Donciéné está en pleno apogeo y se espera que finalice en 2026. El aeropuerto tendrá capacidad para 1 millón de pasajeros al año. Ahora Burkina Faso, Mali y Níger están lanzando satélites con ayuda de Rusia. Así que, si usted piensa que el oro y los mercados bursátiles occidentales son demasiado caros, quizás convenga apostar por África, ya que es la próxima gran tendencia. Y por último, aquí están las últimas noticias de China. Investigadores chinos han desarrollado chips de fibra totalmente flexibles que contienen circuitos electrónicos completos incrustados en hebras finas como un cabello. Este desarrollo acerca los textiles electrónicos a la funcionalidad de los ordenadores y las pantallas, manteniendo su suavidad, elasticidad y lavabilidad a máquina. Esto significa que pronto podremos comprar camisetas que también funcionan como televisores de alta definición. Cuanto antes acabemos con los malos, antes podremos disfrutar de un maravilloso futuro juntos. Entonces tendremos la oportunidad de vivir como multimillonarios durante miles de años. Consideremos ahora cómo se relaciona esto con la purga que se está llevando a cabo actualmente en China. Cuando el gobierno chino recibió información de que se habían enviado 1.200 toneladas de plata a China apenas horas antes de la extracción de Maduro, inició una investigación. Fuentes de sociedades secretas asiáticas afirman que esta investigación condujo a la destitución de la mayoría de los miembros de la Comisión Militar Central.
La persona de mayor rango destituida fue Zhang Youxia, miembro del Politburó y número 2 en la jerarquía del gobierno chino. Una editorial de un periódico militar chino implicó claramente a Zhang en un complot para derrocar al gobierno chino. Según fuentes, actualmente se está llevando a cabo una purga a gran escala de todo el gobierno para erradicar a los espías extranjeros y la corrupción. Está bastante claro que los malos esperaban evitar perder el poder derrocando al gobierno chino. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.